Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos. Les habla desde Caracas, Venezuela, su anfitrión, creador y novio de la madrina Sebastián Cobas, politólogo y cinéfilo. En este capítulo voy a comentarles la película que estoy llegando de ver y que está todavía en cartelera en Caracas y en muchas partes del mundo, llamada Elvis, dirigida por Baz Luhrmann y, como su nombre indica, una película biográfica sobre la vida del famoso cantante americano Elvis Presley. Sin más preámbulos, pues a reseñar. Pues bien, debo empezar advirtiendo que yo tengo una relación complicada con los biopic, las películas biográficas. Porque, como he dicho, tanto por escrito y como en otras ocasiones, la vida de nadie se ajusta a los cánones narrativos que deben cumplir las películas. Es decir, aunque todos nacemos, vivimos y morimos, nuestras vidas no siguen un arco dramático. Nosotros no tenemos una introducción, un primer punto de giro, no resolvemos un conflicto y luego tenemos un clímax y luego concluimos nuestra historia, ¿no? Entonces los biopic tienden a forzar esto, agarrando diferentes momentos de la vida de alguien, y a veces son vidas de muchas décadas, y entonces solamente nos muestran como una especie de hitos en la vida de cada persona, y termina siendo muy forzado y se termina sintiendo como apurado, como si las personas no salieran de una sola aventura, generándome una enorme frustración y cansancio. Lo que no quiere decir que no haya biopics que no me gusten. No, por supuesto que los hay, algunos más que otros. Pero soy de la opinión de que las películas biográficas funcionan mejor si se concentrasen en agarrar un solo momento o algunos pocos años o incluso pocos meses de la vida del biografiado y se concentrasen en eso. Para mí, el mejor ejemplo es la película Lincoln de Steven Spielberg, estrenada en 2012, que estuvo nominada al Oscar, que se concentra única y exclusivamente en el mes anterior a morir de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, presidente 14, si mal no recuerdo, en su esfuerzo de tratar de que la Cámara de Representantes aprobase la enmienda número 13, que es la enmienda que aboliese la esclavitud. Y en ese esfuerzo vemos toda la grandeza de Lincoln, vemos sus demonios, vemos su relación familiar, vemos su filosofía política y queda de perla. Es una película que mucha gente halló muy aburrida. A mí, quizás por mi sesgo y de formación profesional, me parece una película fantástica. Incluso me la compré en Blu-ray, la tengo aquí guardada y la mandaba a ver a mis alumnos en clase de teoría política, en comunicación social UCAP. Hay una película que recuerdo, incluso la grabé, transmitida por Venezolana de Televisión hace 30 años, la debo haber grabado cuando tenía 11, una cosa así, que era una biografía de los Beatles, pero de la banda, pero de su formación, o sea, cuando se fueron a Hamburgo, cuando todavía imitaban a Elvis Presley, cuando se ponían el peinado como el de Elvis y estaban todavía por saltar a la fama. Y de hecho la película termina con su primer concierto ya famoso, ¿no? Cuando han firmado con la disquera y están empezando a ascender drásticamente. O sea, solamente vemos sus años iniciales. Era una película sencilla, creo, quizás era una TV movie incluso. Que incluso ahí vi cosas que no he logrado confirmar en algunas biografías, como que ellos estuvieron en un primer momento en la banda a un amigo de John Lennon que no era músico y entonces simulaba que tocaba y se ponía de espalda hasta que lo descubren y se va de la banda. Salía como incluían a Ringo Starr en sustitución de Pete Best en la batería y todo eso. Pero se concentraba como en unos 3 años nada más. Por supuesto, es una película que no he vuelto a ver en yo que sé, 30 años, pero la recuerdo como un buen ejemplo de biopic. En este sentido, Elvis no cumple esa esperanza mía, esa expectativa. En este sentido, es una película biográfica clásica que nos cuenta desde la infancia, incluso desde el nacimiento de Elvis, hasta su muerte y su funeral, y cierra con las típicas escenas reales, es decir, películas auténticas de Elvis Presley ya en sus últimos años, para agregar algún comentario, ¿no? Sin embargo, pese a que la película muestra prácticamente la vida entera de Elvis, uno siente que solamente se está concentrando en 2 o 3 momentos clave
de su vida. Y que luego tiene unos saltos casi cuánticos entre un momento y otro que más o menos corresponden a los momentos oscuros de la vida de Elvis, en que, bueno, su carrera pública estuvo muy venida a menos. En este sentido, la película me fastidió. En el sentido de que, bueno, tiene los típicos efectos que no me gustan de las biopic, es bastante larga, muy apresurada, tiene un montón de personajes que se terminan sintiendo como extras, porque la película se termina concentrando realmente en la figura tanto de Elvis Presley como de su famoso y polémico manager, el coronel, entre comillas, Tom Parker, que, bueno, ese era... Ustedes descubrirán viendo la película, si no conocen la historia de Elvis, cuál era el nombre real de este personaje y cuál era su pasado. No voy a comentarles spoiler, aunque es de conocimiento público, ¿no? Pero estas son las únicas actuaciones que son relevantes y están de la mano. Tom Parker lo interpreta magistralmente, como era de esperarse, Tom Hanks, y Elvis Presley lo interpreta un actor de apenas 30 años, bueno, 31, está por cumplir 31, un actor americano también de California llamado Austin Butler, que hasta ahora yo no había tenido mayor conciencia de él. Resulta que actuó en la última película de Tarantino, en Once Upon a Time in Hollywood, pero un rol muy menor que no registra uno que lo vio. Y bueno, tiene una serie, una o dos series de televisión, y está por trabajar en la nueva película de Dune, la segunda parte de Dune, que está dirigiendo Denis Villeneuve, donde hará el papel de Fate Rauta. Quienes han leído la novela saben a quién me refiero. Es un personaje que en el pasado interpretó Sting en la versión de 1984, dirigida por David Lynch. Bueno, estos dos actores que interpretan respectivamente al coronel y a Elvis Presley son los que llevan todo el peso de la película y se la comen, y son los que salvan el film. Porque si bien empecé diciendo que la película me resulta fastidiosa en un primer momento por tener los típicos defectos que me molestan del género biográfico, fílmico, las actuaciones de Tom Hanks, pero sobre todo las de Austin Butler, son tan buenas que me compraron total y completamente. O sea, de verdad sentí que estaba viendo al coronel Parker y de verdad sentí que estaba viendo al Elvis Presley real. De verdad, este chamo Butler lo hace de maravilla. Y bueno, cuando la película se acaba, termino sintiendo emocionalmente una conexión muy fuerte tanto con el personaje como con la historia, y hace que los defectos, que no son pocos, me queden totalmente disminuidos y pueda recomendar la película y decir, mira, vale la pena, se merece los 12 minutos de aplauso que le dieron en Cannes, que fue ya por donde comencé a sentirme curioso por la película, porque había recibido muy buenas críticas ya desde su premiere en Cannes, con una famosa de estas ovaciones. Saben que en Cannes miden las ovaciones con un cronómetro. Esta recibió una ovación de pie de 12 minutos. Y bueno, sí, se lo merece, sobre todo por el trabajo de caracterización, empezando por el maquillaje y el vestuario de los personajes históricos, pero ya en esencia por las excelentes actuaciones de este par de actores. Lamentablemente, absolutamente todos los demás personajes, la madre de Elvis Presley, el padre, su famosa esposa Priscilla Presley, los famosos amigos de este entourage con el que andaba Elvis Presley para arriba y para abajo, que eran no se separaban de él y recibieron el nombre de la mafia de Memphis Mafia. Todos terminan siendo irrelevantes. O sea, si uno nunca ha oído hablar de Memphis Mafia, uno ve este montón de personajes que en algún punto aparecen alrededor de Elvis y no entiende qué son. Cree que son ayudantes, empleados, no entiende la conexión tan particular y extraña que tenía Elvis con este grupo de amigos. Uno no sabe de dónde salen, qué pintan, la relación que tenía él con ellos en su casa, que vivían con él y comían con él. Pero entonces esta cosa de que Elvis le metía la mano en el plato y comía del plato de todos ellos, pero él no dejaba que ellos metieran el plato en la mano de él y comieran del de él. Pero él los adoraba y les resolvió la vida y andaba con ellos para arriba y para abajo. No menciona la famosa visita que le hizo Elvis Presley a Richard Nixon en 1970, si mal no recuerdo, que anécdota menor, que si bien ha inspirado 3 películas, una en los 90, una en los primera década de este siglo y una en la más reciente. Yo he visto 2 de esas 3 películas por pura casualidad. Son peliculitas normales y menores, porque realmente ese encuentro no es más que una anécdota curiosa. Pero bueno,
pero no deja de ser famosa y sin embargo aquí ni siquiera tiene una mención. No tenían que mostrarla porque no tiene, como digo, no es nada importante, pero quizás una pequeña mención hubiese tenido justificación. Pero claro, había tantas cosas que contar. De hecho, el montaje original de la película, estaba leyendo ahora, desde que llegué hasta ahorita que estoy grabando ya, son casi las 12 de la noche, que el montaje original que hizo el director era de más de 4 horas. La película termina durando 2 horas y media. Es decir, obviamente se iban a quedar muchas cosas por fuera. Y sin embargo, lo que metió se siente como todo muy apurado y mucho salto. En ese sentido, la película no es perfecta. Pero de verdad me gustó y la recomiendo por las excelentes actuaciones, por lo que cuenta de la vida de Elvis, porque reconcilia con Elvis. Yo tenía esta idea, yo nunca he sido fanático de Elvis, nunca he sido... Hay una canción de él que me gusta muchísimo, que bueno, posiblemente sea su canción más famosa, que es el clásico de 1958, creo, es de una de sus películas originalmente, que se llama Can't Help Falling in Love, o sea, no puedo evitar enamorarme, a la que yo llegué realmente por ser fanático de YouTube. YouTube a principios de los 90 hizo una versión de esa canción y es con la que cerraba sus conciertos. Yo llegué por esa. Pero fuera de esa canción yo nunca he sido fanático de Elvis, ni nunca tenía una idea de él como o sea, sabía que era una figura históricamente y culturalmente muy relevante y muy importante dentro de los Estados Unidos, pero yo no tenía una idea, una concepción de que su música o su trabajo musical o su dedicación a la música o incluso sus conocimientos musicales fueran tan importantes y relevantes como los de otros músicos de su misma generación, como por ejemplo Johnny Cash o algunos de los B.B. King, de los músicos negros de la época, de los que Elvis Presley era admirador y amigo, como ya lo dije, como B.B. King o como Little Richards, ¿no? Pero bueno, esta película hasta donde puedo ver y asumir que está contando una historia real, demuestra que no, que Elvis Presley sí era un músico formado, con un criterio y unos gustos establecidos, que tenía una visión artística de lo que él quería hacer. Y en ese sentido, bueno, la película me sirvió para informarme mejor del artista y abrirme a la curiosidad de lo que hizo, ¿no? O sea, estaba ahorita mientras investigaba para este podcast, estaba oyendo algunas de las canciones de Elvis en Spotify. Luego, bueno, por supuesto, la película, al mismo tiempo que eleva la figura de Elvis, en ese sentido es un poco agiográfica, también es bastante dura con la figura del coronel Parker, pero es que yo creo que el coronel Parker no tiene quien lo llore. Es decir, sí creo y compro la tesis de la película, porque ya lo sabía de antes incluso, que sí, que este personaje fue clave efectivamente en hacer de Elvis un éxito de masas, pero al mismo tiempo fue quien no le permitió a Elvis ser plenamente feliz ni llegar a expresarse artísticamente como Elvis hubiese querido, y que era una lamprea que le estaba chupando todos los recursos y viviendo de él, y del que lamentablemente Elvis no se pudo desprender nunca, aunque esta película muestra unos momentos de quiebre que no sé qué tan reales hayan podido ser. Incluso hay un momento ahí climático que, por lo que estaba leyendo, no es real. La película ficcionaliza eso. O sea, sí hubo rupturas, pero no como la película la demuestra. Son momentos de crisis, ¿no? Sin embargo, algo que no me termina de quedar claro, pero puedo ser yo, no necesariamente sea un defecto de la película, es porque Elvis nunca logra romper con este personaje, siendo que muchos otros productores y managers hubiesen perfectamente podido sustituir a Parker. O sea, los 60 es una gran década musical, y si bien pareciera sugerir la película que es debido a los fracasos comerciales de Elvis en el cine, no estoy seguro de que eso hubiese sido la pieza clave. Es decir, no termino de entender por qué este tipo duró tantos años siendo el manager de Elvis, tantos años, incluso 20 años después de la muerte, porque aunque Parker nació a comienzos del siglo XX, murió en los años 90. Yo no sabía eso. Murió cuando yo estaba en la universidad, en enero del año 97. Eso me sorprendió. De hecho, la película comienza es por ahí, y cuenta todo en retrospectiva. Pues bien,
Para concluir, es una buena película que se merece sus elogios. No es perfecta, tiene algunas cosas que me fastidiaron, sobre todo mientras la estaba viendo. Pero cuando la película se acaba y salgo de la sala, salí de buen humor e interesado en el personaje. Es decir, que creo que yo mismo salí con un saldo positivo que es rescatable. No sé hasta qué punto la película será memorable en el futuro. Definitivamente es la mejor película que se ha hecho de Elvis en cuanto a que es la que tiene mayor producción. Tiene un montón de efectos especiales. Bueno, que no solamente se nota en la película, sino que cuando uno lee los créditos ve que hay un montón de realizadores de efectos especiales detrás. Bueno, requeridos por la ambientación histórica, ese tipo de cosas. La película fue filmada en Australia, entonces hay que simular que Australia es los Estados Unidos, etcétera. Tiene un trabajo de vestuario que hasta donde yo puedo saber y aprender está bien hecho. Pero no soy conocedor del tema, así que no me voy a comprometer en ese sentido. Pero en términos generales la ambientación histórica es buena. Y lo que de verdad hace de la película memorable son las actuaciones que si llegan a estar nominadas el año que viene en la temporada de premios, pues bien merecido. No sé si van a ganar, pero bien merecido lo van a tener porque de verdad, tanto el trabajo de Tom Hanks, que ya es alguien de quien uno puede esperar eso, pero sobre todo y en especial el trabajo de Austin Butler en el rol de Elvis es fantástico y vale la pena ver la película nada más por él. Entonces se la recomiendo, es una buena película. Si quieren que le dé un número sobre 10, estoy entre 7 y 8. Vamos a ver, no sé qué le terminaré dando. Pero no es importante el número, no quiero que nos concentremos en eso. Porque de verdad la película... el cine no se debe evaluar de forma cuantitativa, aunque yo lo haga. ¿No? Pero en sí, bueno, eso es para ponerle un punto en la IMDb. Al final de cuentas, la película es buena. Que no es perfecta es otra cosa, pero es buena y vale la pena y quiero que la vayan a ver. Siempre que puedan verla, sobre todo en pantalla grande, sería fabuloso. Entonces, bueno, nada, eso ha sido todo. Elvis, actualmente para cuando grabo esto en cartelera en buenas partes del mundo, dirigida por el australiano Baz Luhrmann, de la fama, fue el que hizo la más reciente adaptación del Gran Gatsby, que por cierto me parece quizás la mejor adaptación de la novela de Fitzgerald. Me parece mucho mejor que la del 74, que aunque tiene guión de Coppola es muy aburrida. Y es también el director de la famosa Moulin Rouge, película que no he visto. De hecho, yo solamente con esta creo que solo he visto 2 películas de Baz Luhrmann. A un director al que por otro lado respeto muchísimo. Tiene un estilo visual muy particular, muy barroco. O sea, esta película en el sentido visual es muy diferente a, por ejemplo, Walk the Line, la película de 2005 que cuenta la vida de Johnny Cash, basada en una biografía de Johnny Cash llamada El Hombre de Negro, que le valió el Oscar a la mejor actuación a Reese Witherspoon. Esa película visualmente, vamos a decir, esa película dirigida por James Mangold es más convencional, como más realista. Baz Luhrmann es como más, ¿cómo lo diríamos? Visualmente es como más metafórico. Parece raro esto, ¿no? Hablando de imágenes que son metafóricas. Por lo cual me pareció perfecto que dirigiera The Gran Gatsby, porque The Gran Gatsby es una novela que a mí me resulta muy, muy metafórica. Yo no sé si me están entendiendo, yo no estoy claro cuando digo esto. Es decir, las descripciones gráficas de la novela hacen todo el tiempo referencia a los sentimientos de los personajes, pero descritos visualmente. Si eso tiene sentido, lo voy a forzar diciendo que Baz Luhrmann como director tiene más o menos el mismo estilo de Scott Fitzgerald como escritor. Es decir, las imágenes de Luhrmann no buscan ser reales, buscan ser emotivas. Entonces tiene muchos planos abiertos con gran angular, que entonces deforma un poco la cara de los actores, pero mete a todos los personajes en un mismo plano. A eso me refiero, ¿no? Y es muy colorido, mucho adorno. Pero para una vida como la de Elvis Presley creo que queda perfecto. Así que bueno, eso es todo. Se las recomiendo y de verdad me deja, en términos generales, satisfecho. Bueno, eso fue todo por hoy. Yo siempre quiero hacer las reseñas cortas y me salen largo. Qué difícil problema el mío de que no me puedo contener. Pues bien, recuerden que este podcast se mantiene en parte gracias a las contribuciones de los mecenas, que son cualquiera de ustedes que desee apoyar con $1 mensual. ¿Cómo lo hacen? Pues visitan mi Patreon, se escribe patreon.com, así como suena, patreon.com/perípatos. Si no entendieron, pues aquí en la cajita de diálogo del
la aplicación por la que estén reproduciendo esto, van a tener un enlace. Y por apenas $1 mensual me pueden ayudar, que no es obligatorio para escuchar este podcast, es de libre reproducción. También pueden ayudar haciéndoselo llegar a aquellas personas que creen que les puede gustar o interesar. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.